¿Sabes elegir un champán? Toma, número 2. ¿De qué hablamos cuando hablamos de champán? ¿Ma che facciamo cuando hablamos de prosecco? ¿Qué es una cava? ¿Es lo mismo un vino espumante que un champán? Son todas preguntas que cuando empezamos a consumir este tipo de bebidas, como la que tenemos acá en la mesa, nos empiezan a surgir. Y por ahí cuando uno va a la góndola de un supermercado o cuando tal vez vamos a visitar a alguien en una vinoteca, una licorería, y le decimos champán, la persona te dice, no tengo champán, tengo vino espumante. ¿Es lo mismo champán, vino espumante, cava, prosecco, asti? En apariencia es el mismo tipo de producto. Es un vino espumoso, pero que por denominación de origen controlado, uno puede llamarse de una manera y otro de otra forma. En la mesa tenemos 4 ejemplos: champán, prosecco, cava, vino espumante. Los 3 sirven para el mismo momento, pero lo único al que se le puede decir champán es al que se elabora en la zona de Champagne, en Francia, y bajo la utilización de solamente 3 cepas: Pinot Meunier, Pinot Noir y Chardonnay. Si no está elaborado con esas 3 cepas y en la exclusiva zona de Champagne, no se puede denominar como tal. Es decir, que en el país vecino, en Italia, entre la zona del Véneto y el Friuli, si tenemos un 85% mínimo de cepa grela, lo vamos a llamar prosecco. No se puede llamar de otra manera a un vino espumoso si no se está en esa zona. Esto quiere decir, si usamos una cepa parecida y lo hacemos en Argentina, no podríamos utilizar el término prosecco. Lo mismo si nos vamos a la zona de Cataluña y utilizamos Macabeo, Parellada y Xarel·lo, que son las 3 cepas emblemáticas con las cuales se elabora la famosa cava española, que es ni más ni menos que el espumante de esas tierras. Y si lo elaboramos en Argentina, por más que utilicemos la cepa que sea, aunque repitamos cualquiera de todas estas, Pinot Noir, Pinot Meunier, Grela, Macabeo, Xarel·lo y Parellada, por más que tuviéramos exactamente las mismas cepas, no lo podemos llamar como tal porque no estamos en la zona geográfica que corresponde. Es decir, el nombre champán solamente refiere al producto elaborado en la zona de Champagne, Francia, y nada más que ese lugar. La DOC no es ni más ni menos que una ISO 9001, por así decirlo, geográfica. ¿Y qué es entonces un vino espumoso? Básicamente es un vino que tiene una segunda fermentación que genera esa famosa burbuja, ese anhídrido carbónico que solo puede existir si es proveniente de una segunda fermentación. Esto, en otras palabras, quiere decir que si le agregáramos CO2 o gas carbónico insertado como si fuera una gaseosa, no se puede llamar vino espumoso, estaríamos en presencia de un vino gasificado y eso está declarado en las etiquetas. ¿Cómo sucede el proceso? A través de 2 mecanismos diferentes. Tenemos un método más industrializado, mucho más voluminoso, que es el método Charmat o industrial, que podemos tener un claro ejemplo en este caso, donde la segunda fermentación procede en tanques de acero inoxidable de una capacidad voluminosa muy grande. Y cuando tenemos el proceso de una segunda fermentación en botella, botella por botella, es el método champenois o método tradicional, que se hace la segunda fermentación en botella y seguro aquel que produce un producto de estas características te lo va a gritar a los 4 vientos diciéndote esto está elaborado de manera tradicional. ¿Por qué? Primero, porque acá podemos hacer muchos litros de una sola vez y acabamos botella a botella, fundamentalmente yendo punto por punto, aunque en los 2 se utilice licor de tiraje, que no es ni más ni menos que vino con azúcar y algo de aguardiente de vino, que genera la segunda fermentación. Y para diferenciarlos entre uno y otro, la fermentación en método Charmat en Argentina se regula como mínimo en 30 días, en el caso de los industriales, y en el caso del método tradicional tiene que tener como mínimo 180 días. Por eso te vas a encontrar con que la diferencia entre un método
Charmat es mucho más económico que un método champenois o tradicional que tiene como mínimo 6 meses en la segunda fermentación. ¿Y cómo se clasifican los vinos espumosos? Bueno, esta es la clasificación que se utiliza en nuestro país. Hay pequeños cambios que varían de país a país, no necesariamente se respetan exactamente igual, pero bastante parecido es tanto en Europa como en Estados Unidos, como en Sudáfrica, Nueva Zelanda, Argentina, Australia, Chile, Uruguay, que tal vez son países grandemente productores de vino. Se categorizan por la cantidad de azúcar que tienen en la botella. Esto viene a raíz del licor de expedición que se agregaba originalmente en los métodos tradicionales y que hoy también se utilizan en los métodos Charmat, que básicamente se regulan de la siguiente forma. Cuando aparece la palabra natur tenemos hasta 3 gramos de azúcar por litro. Cuando aparece la palabra brut natur hay hasta 7 gramos de azúcar por litro. En el caso del extra brut es hasta 11 gramos de azúcar por litro. Cuando tenemos un brut tenemos hasta 15 gramos de azúcar por litro. Cuando aparece la definición demi-sec, estamos hablando que es un producto que tiene entre 15 a 40 gramos de azúcar por litro, y cuando superamos el umbral de los 40 gramos de azúcar por litro se debe llamar dulce a partir de ahí en adelante. ¿Y qué significan esas palabras como cuvée, gran cuvée o milésime? Si aparecen estas palabras, evidentemente nos están contando algo más del producto que vamos a tener. Cuando se habla de cuvée, se habla de un vino, o mejor dicho, de un mosto de buena calidad utilizado para elaborar. Que en general, cuando uno elabora vino, tiene el vino de gota, que es la primera parte del mosto, y un vino de segunda extracción, que es el prensado, que técnicamente tiene menor calidad. Cuando se utiliza la primera parte del vino, que técnicamente es mejor, se utilizan las expresiones cuvée o, si es de mucha mejor calidad, gran cuvée. Y en los casos de los milésimés, rara vez se encuentran los vinos espumosos con declaración de la cosecha de la uva en particular. Cuando el productor encuentra una cosecha, una partida que le da muy buena calidad a ese producto, decide separarla, no mezclarla con otras y darle la numeración del año. Cuando se hace eso, recibe el nombre de milésime, milesimato en algunas botellas italianas, porque es exactamente una cosecha en particular y nada más que esa cosecha en particular. ¿Y dónde bebo un vino espumante, un champán, un prosecco, un asti, una cava? En la historia tuvimos distintas cristalerías para servir ese producto en particular. Las primeras eran bastante más abiertas, pero en estas copas las burbujas se pierden y por ahí la característica del producto no se conserva como tal. Después aparecieron algunas un poco más chiquititas, las famosas forma tulipán, tal vez algunas chiquititas que se utilizaban en brindis o en conjuntos de copa que no tenían forma redonda, pero que tenían cierta forma que podía ser mucho más estilizada, lo que permitía mantener la nariz dentro, en cualquiera de los dos casos, y poder percibir la característica aromática de estos vinos espumosos. Hoy la tendencia gira más hacia en torno a copas más de estilo vino. Son las que nosotros hoy actualmente también preferimos porque son mucho más cómodas, no solo para aquellos que tienen narices un poco más prominentes, sino también porque acapara mucho más la capacidad aromática dentro de la copa y también se abren muchos más los sabores. Si a vos te gusta el estilo clásico de la copa flauta, seguí utilizándolo sin ningún tipo de inconvenientes. Esto ya tiene que ver una cuestión de decisión personal de cómo lo vas a hacer. Lo mismo si quisieras brindar en una copa de estas características, va a tener su contra, pero si lo querés hacer, por supuesto lo podés hacer. Y para finalizar, solo te puedo contar lo siguiente. No necesariamente que un producto que sea de características industriales, un método Charmat, implica que ese va a ser un espumante de baja calidad, porque se pueden mantener estándares muy buenos y obtener un producto que tenga cierta calidad y cierto respeto hacia la materia prima para elaborarse. Lo mismo puede suceder en el método tradicional. Uno puede tener un método tradicional que no esté bien cuidado correctamente o no se haya utilizado una levadura de buena calidad y que tengas un producto que no esté en definitiva en buena calidad. Si sabes que si es método tradicional,
inevitablemente va a costar mucho porque ya de por sí, por ley, se exige 5 meses más de fermentación, de segunda fermentación, y además es un trabajo mucho más manual, no tan mecanizado como en algunos casos de las grandes champañeras. Para finalizar, como para cerrarlo, hay pocas fábricas de vinos espumosos en la Argentina porque básicamente alguien que tiene bodega no puede tener una bodega de espumante al lado porque ahí vamos a tener azúcar y alcohol externo, por más que sea alcohol vínico, porque esto está prohibido por ley. Por ende, debe haber unas 10 champañeras en todo el país que básicamente elaboran todas las etiquetas que encontramos hoy en el mercado, porque básicamente no se puede tener las dos cosas en un mismo lugar y muchas bodegas no tienen la posibilidad económica de tener dos procesos al lado. Espero que este material te haya servido al menos como para distinguir qué son esas palabritas que aparecen en las etiquetas de los vinos espumantes y para que no le digamos champán a los productos que se elaboran en Argentina.